Fue una noche sin luna, la oscuridad era total, y la única luz que iluminaba la habitación era la de la computadora. El nombre del programa era Recordemos. Había creado algo así como una base de datos personal, donde guardaba todas las historias que había escuchado a lo largo de mi vida. Una noche, mientras navegaba por la base de datos, descubrí una historia que me heló la sangre. Era la historia de un joven llamado Alex, que había sido víctima de un ataque brutal por parte de su propio padrastro. Me senté en silencio con la respiración agitada, tratando de procesar lo que acababa de leer. Me preguntaba cómo alguien podía llegar a hacer algo así a un ser humano inocente. Me sentía indignado, triste y furioso al mismo tiempo. Comenzó a llover y la lluvia golpeaba contra la ventana de mi habitación. Me levanté para cerrar las cortinas y evitar que la luz del exterior iluminara la oscuridad que se estaba apoderando de mí. La computadora seguía encendida y el programa Recordemos seguía funcionando. De repente se activó una alerta en mi teléfono celular. Era una notificación de un amigo que vivía en otra ciudad. Me dijo que había escuchado algo sobre una familia que había sido víctima de un incendio en su casa. La noticia era reciente y el reportaje de la televisión local había mencionado a una víctima que tenía un nombre muy similar al de Alex. Me senté en la cama, con la noticia latente en mi mente. No podía dormir, intenté concentrarme en la narrativa de Alex, pero mi mente se distraía con la información de la noticia. Mi amigo Daniel era un periodista. Siempre estaba investigando y buscando la verdad detrás de las noticias. Me llamé para preguntarle más sobre la noticia del incendio. Aparentemente había sido un accidente, pero algo me decía que no era así. El dueño de la casa era un hombre llamado Juan, que había perdido a su esposa hacía unos años. El único hijo que le quedaba era un joven llamado Alex. Me sentí congelado. ¿Era posible que Alex fuera el mismo joven que había sufrido el ataque brutal de su padrastro? No podía creerlo. Mi mente comenzó a trabajar a toda velocidad, intentando encontrar una explicación lógica. Pero no había ninguna lógica que justificara lo que estaba sucediendo. Me sentí en una especie de trance, incapaz de hacer movimiento alguno. La lluvia seguía cayendo fuera y la oscuridad parecía haberse aposentado en mi habitación. De repente escuché un ruido en la puerta. Era Daniel. Me dijo que había llegado a visitarme, pero en realidad, quería hablar conmigo sobre algo importante. Me sentí asustado, no sabía qué estaba pasando. ¿Daniel había descubierto algo sobre Alex y la noticia del incendio? ¿O era solo una coincidencia? Me levanté para abrirle la puerta, pero Daniel me detuvo. ¿Qué pasa?, le pregunté. He encontrado algo, me respondió con una voz baja y seria. Me senté de nuevo en la cama, sintiendo un sudor frío en mi espalda. ¿Qué has encontrado?, le pregunté intentando mantener la calma. Daniel se sentó a mi lado y me miró a los ojos con una mirada seria. He encontrado a Alex, me dijo. Me quedé sin aliento. ¿Cómo era posible? ¿Cómo había encontrado a Alex en una noche tan oscura? Me sentí confundido y asustado. Daniel me explicó que había hablado con un amigo común y había descubierto la ubicación de Alex. Me dijo que estaba escondido en una casa en la zona norte de la ciudad. Me sentí en una espiral sin salida. ¿Qué debía hacer? ¿Debía ir a buscar a Alex o dejarlo tranquilo? Me sentí dividido y confundido. De repente escuché un ruido en la puerta de la habitación. Era Alex. Me sentí sorprendido y emocionado al mismo tiempo. Me levanté para abrirle la puerta y lo encontré allí, temblando de miedo. Me sentí en una especie de trance, incapaz de decir nada. Me acerqué a él y lo abracé con fuerza. ¿Qué pasó?, le pregunté, intentando mantener la calma. Alex me miró a los ojos y me dijo que había escapado del incendio y que había estado escondido en la casa desde entonces. Me sentí conmocionado. ¿Cómo había logrado escapar del incendio? ¿Y por qué había estado escondido en la casa durante tanto tiempo? Me sentí con 1.000.000 de preguntas en mi mente. Me senté en la cama con Alex y Daniel a mi lado. La oscuridad parecía habernos envuelto a todos. Me miré a mí mismo en el espejo y no reconocía la persona que me estaba mirando. Mi vida había cambiado en cuestión de segundos. Me sentí como si hubiera sido transportado a un mundo diferente.
El silencio en la habitación era tan profundo que se podía sentir en cada célula de mi cuerpo. De repente Alex me habló en una voz baja y seria. Gracias por creer en mí, me dijo. Me sentí conmocionado. ¿Qué había sucedido? ¿Por qué Alex me agradecía por creer en él? Me sentí confundido y asustado. ¿Qué debía hacer? ¿Debía seguir adelante con la vida o quedarme atrapado en esta oscuridad que nos envolvía a todos? Me quedé sentado en la cama con Alex y Daniel a mi lado, sin saber qué hacer o qué decir. La lluvia continuaba cayendo fuera y la oscuridad parecía haberse convertido en una especie de estado de ánimo colectivo. Me sentí en un punto de inflexión, sin saber qué camino tomar. Pero en ese momento, algo me dijo que debía seguir adelante. Me levanté y me acerqué a Alex. Lo abracé con fuerza y le dije que creía en él. Me sentí aliviado y liberado. Me di cuenta de que la historia de Alex no era solo una noticia, sino una oportunidad para cambiar mi vida. Me senté en la cama con Alex y Daniel a mi lado, sintiendo una sensación de paz y tranquilidad que no había sentido en mucho tiempo. La oscuridad seguía cayendo fuera, pero dentro de la habitación, había una luz que brillaba con fuerza. Me sentí agradecido por haber descubierto la historia de Alex. Me di cuenta de que la verdadera historia no era la del incendio o del ataque brutal, sino la de la supervivencia y la resiliencia de un joven llamado Alex. Me sentí impactado por la historia de Alex y me sentí afortunado de haberla descubierto.